17 de enero de 2023, muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Hoy un nuevo debate, esta vez sobre las preguntas 5 y 6 de la consulta popular. La 5, que le quita la facultad de designar autoridades de control al Consejo de Participación Ciudadana, y la 6, que plantea un nuevo método de designación a los miembros del Consejo de Participación, ya no por voto popular, sino a través de la Asamblea. Intervendrán en este contrapunto los exasambleístas constituyentes. Por el no, Virgilio Hernández. Por el sí, César Roón. Y en otro tema, Iván Correa, secretario de la Administración Pública. Aún hay mucha tela que cortar en la presunta trama de corrupción dentro de las empresas públicas. Lo vamos a revisar. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Desde siempre en este espacio, en Contacto Directo, damos cabida a todas las voces. Hoy, ante un referéndum, es necesario contrastar posturas distintas que se expresan a favor y en contra de las 8 preguntas que el gobierno propone en distintos temas. Esta mañana vamos a analizar las preguntas 5 y 6 con 2 exasambleístas constituyentes. Virgilio Hernández, quien llegó a Montecristi con el aval de Alianza País, y César Roón, quien lo hizo bajo la bandera del Partido Social Cristiano. Ambos, en Montecristi, en la Constituyente, estuvieron en la mesa de organización y participación ciudadana. Respuestas concretas y al punto. Les agradezco a ambos su presencia y vamos entrando en materia. La pregunta 5 señala lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de procesos a esas autoridades? Esa es la propuesta gubernamental. Buenos días, Virgilio, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cuáles son las razones por las que usted y su organización política se oponen a esta propuesta? Muy buenos días, Lenin. Un gusto, además, compartir este contrapunto con César Roón, con quien efectivamente fuimos compañeros en la Constituyente y compañeros en la Mesa Constituyente. Nosotros nos oponemos a esta consulta porque no va a resolver los principales problemas que tiene el pueblo ecuatoriano, ni tampoco los que dice la consulta que va a resolver, ni los temas relacionados a la seguridad, ni los temas relacionados a la democracia, y peor aún los temas del ambiente. En lo que respecta a la pregunta 5, la pregunta 5 es el centro de la consulta popular. Se convoca la consulta popular por esta pregunta, por la pregunta 5. Y básicamente lo que se está buscando no es pasar la designación de los altos funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea, porque eso no es verdad. Solo basta leer lo que dicen los anexos. La selección de candidatos se efectuará por comisiones técnicas de selección que se encargarán de revisar la admisibilidad, valorar a los postulantes bajo principios de meritocracia y especialidad y resolver las impugnaciones ciudadanas. 3 líneas más abajo dice: en ningún caso la Asamblea Nacional podrá revisar o modificar la lista remitida por las comisiones técnicas de selección. De tal forma que aquí no es que pasa la Asamblea Virgilio, a una comisión técnica. ¿Quién maneja esa comisión técnica? Manejan los mismos integrantes de los poderes del Estado, con lo cual vuelve la tranza y la negociación, que es lo que se quería evitar con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. César, buenos días. La gestión desarrollada por el Consejo de Participación Ciudadana amerita que buena parte de la institucionalidad del país siga en manos de un ente que ha sido claramente ineficiente a la hora de cumplir con sus obligaciones legales. Gracias, Lenin. Buenos días, ecuatorianos. Un saludo a Virgilio a la distancia. Lamentablemente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no aporta a la institucionalidad del país. Ha sido una caja de resonancia de la Presidencia de la República de Carondelet durante todo el gobierno de la Revolución Ciudadana, donde la participación ciudadana no se dio, donde se nombraron a dedo, ¿no?
autoridades de control de 100%, ¿no es cierto?, que no controlaron nada, como el Contralor prófugo de la justicia. Entonces, esta situación en la que estamos viviendo el día de hoy, donde el Consejo de Participación Ciudadana se ha vuelto presa de los partidos políticos, que quieren, todos dicen que debe desaparecer, todos dicen que debe desaparecer, pero el rato del rato todos lo quieren controlar. ¿Para qué? Para seguir poniendo sus autoridades de control. Esto tiene que cambiar en el país, esto tiene que regresar a la Asamblea Nacional. Está muy bien que hayan todas estos entes de control, de nominación, de verificación, ¿no?, que puedan incluso vetar a los candidatos, pero que sea la Asamblea Nacional de estas ternas que escoja el Contralor. Yo voy más allá. Yo vengo planteándole al país la necesidad de ir a una asamblea constituyente y de una reforma política más profunda, para ir a la bicameralidad, para que haya control político que no tenemos hoy cruzado en la Asamblea Nacional, para que la Cámara Baja nomine y la Cámara Alta designe. Pero eso ya es otro tema. Virgilio, es evidente que no hay una sintonía, que nunca ha habido sintonía entre el Consejo de Participación Ciudadana y la gente. Alberto Acosta decía que a ese organismo le faltaba ciudadanía, precisamente. Más allá de las buenas intenciones que se promulgaron en su momento en Montecristi, ¿cuál cree usted, Virgilio, que ha sido la razón por la que ese organismo no estuvo a la altura de las necesidades del país? Evidentemente que en el diseño de la Constitución de Montecristi se estableció que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que cumplir 3 elementos fundamentales. El primero, promover los derechos relacionados con la participación ciudadana. Segundo, promover mecanismos de control social. Y tercero, la nominación de las autoridades. Es fundamental y es necesario que se puedan hacer ajustes, pero no ajustes que desnaturalicen la función del Consejo de Participación Ciudadana. Con esto que se está haciendo, básicamente se desnaturaliza un elemento central, que es de dónde provienen las autoridades de control. Y yo lo digo con claridad, y para eso leo el decreto 607. El centro de esta consulta es esta pregunta. ¿Qué es lo que dice la transitoria segunda, Lenin, César y ecuatorianos y ecuatorianas? Todas las autoridades cuya designación le compete actualmente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que no han sido legalmente reemplazadas, debiendo serlo, se entenderán prorrogadas. Y si nos acordamos cuál fue la propuesta inicial del presidente de la República, vamos a ver que él buscaba que durante toda la transición pueda ser el presidente el que nombre a las autoridades de control. Por lo menos esto no pasó en la Corte Constitucional. ¿Pero qué se dejó? Autoridades prorrogadas. ¿Qué es lo que quiere el Ejecutivo? Y por eso nos convocan a consulta. Autoridades de control que no controlen, autoridades de control que le cubran la espalda hasta el final de su periodo, porque si uno lee la transitoria primera ley, se da cuenta. Solo concluyo con esta idea. Sí, por favor. Solo, ¿cuál es el tiempo de la transición? 180 días para que el Ejecutivo presente las leyes. Nos convocan a consulta y no tienen proyectos de ley. 365 días para que la Asamblea apruebe, con 90 días de prórroga, 21 meses de transición. Virgilio. Por lo tanto, este es el objetivo fundamental. El presidente Guillermo Lasso quiere concentrar el poder. Yo les voy a pedir encarecidamente, tanto a Virgilio como a César, que tratemos de ajustarnos al tiempo de 1 minuto por respuesta. Yo sé que ustedes tienen mucho que decir, por eso han sido invitados a este espacio, pero por favor tratemos de ajustarnos al tiempo. César, de elegir fiscales y contralores 100 sobre 100 a la medida del poder de turno, el Consejo de Participación Ciudadana pasó a no poder desarrollar siquiera un concurso para reemplazar autoridades. ¿Dónde radica el problema de esta entidad? ¿En su concepción o en quienes lo han integrado? Radica en su inicio. Se hizo un traje a la medida en Montecristi. El correísmo y la Revolución Ciudadana hizo una constitución a su medida para poder controlar absolutamente todo. Hoy que las cosas no funcionan de esa manera, resulta que estamos con instituciones totalmente desinstitucionalizadas, desnaturalizadas. Las autoridades de control ya debieron haber sido reemplazadas. El actual Consejo de Participación Ciudadana no cumple con su rol y sus funciones. Y entonces esto debería no solo
limitarse, sino desaparecer para terminar con el botín político. Porque aquí se llenó todo el mundo la boca de hablar de ciudadanía, de que el poder es del pueblo, de los ciudadanos, y aquí el único que ha manejado el poder y el Consejo de Participación Ciudadana ha sido el Ejecutivo. Hoy, al reducirle las funciones al Consejo de Participación Ciudadana, que no es lo óptimo, que tiene que desaparecer, al menos regresa a la Asamblea Nacional dentro de procesos transparentes la nominación y la designación de las autoridades de control, como debe ser en el Ecuador. ¿Por qué considera usted, Virgilio, que es una mala idea que la designación de autoridades pase del Consejo a la Asamblea? Usted, que ha sido legislador, tiene con toda seguridad un criterio que se sustenta en la experiencia. En primer lugar, vuelvo a señalar que por lo menos la preocupación, y aquí tengo lo que decía el propio César Ron cuando debatimos en la Constituyente de Montecristi sobre el Consejo de Participación Ciudadana, acta 79, página 73. Los altos cargos como Contraloría, Procuraduría, Superintendencia deben estar alejados de la nominación política, y estaría de acuerdo con que se haga un consejo independiente. Esto decía el propio César Ron. De tal forma que lo peor que nos puede pasar efectivamente es que esto vuelva a ser parte de la tranza y la negociación. No es en la Asamblea. Virgilio, permítame una interrupción. ¿No se supone que los asambleístas deben responder a sus electores, a la ciudadanía, y no a los intereses de los dueños de las organizaciones políticas? Pero aquí está el tema de fondo, aquí está el engaño, aquí está la mentira, Lenin. No va a ser la Asamblea. La Asamblea seguramente va a ser el escenario, les prestarán una sala, el parqueadero, para que ahí pueda realizar su trabajo las comisiones técnicas de selección. Lo dice Decreto 607, ¿sí? En ningún caso, Lenin, en ningún caso la Asamblea Nacional podrá revisar o modificar la lista remitida por las comisiones técnicas de selección. Es decir, ¿qué le toca a la Asamblea? La comisión técnica de selección le envía una terna, digamos, para nombrar contralor que ahora mismo está prorrogado. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Asamblea? Tiene que posesionar a ese contralor. Y si en 90 días no lo hace, se entenderá designado y posesionado. Eso dice el decreto 607. Virgilio. De tal forma que es mentira que la designación pasa a la Asamblea Nacional. Gracias, Virgilio. César, una de las razones de la crisis de los partidos políticos iniciando el nuevo milenio fue precisamente la falta de sintonía de los representantes del pueblo con sus representados. ¿Quién o qué nos asegura que si se le devuelve a la Asamblea esa facultad, en esta ocasión sí lo van a hacer bien? Nadie nos asegura, Virgilio, nadie nos asegura esto, Lenin, nadie. Porque la conciencia y la responsabilidad que deben tener las organizaciones políticas con el país no las vemos. Hay que jugarse por el Ecuador, y lo que vemos es que se están jugando por sus intereses particulares de la política. Vemos con vergüenza cómo las organizaciones políticas lo único que quieren el día de hoy, y está a la vista de todos los ecuatorianos, controlar el Consejo de Participación Ciudadana para ellos poner las autoridades de control. Aquí tenemos que buscar estos mecanismos. Yo sigo insistiendo, la reforma debió haber sido más profunda, la reforma debió haber sido total, debíamos haber ido a una reforma que tiene un dictamen de la Corte Constitucional, que es desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ir a una asamblea constituyente para tener doble cámara, reducir el tamaño de la asamblea y permitir que en este control político cruzado entre la Cámara Baja y la Cámara Alta tengamos claridad y transparencia en la nominación de las autoridades de control. La Constitución de Montecristi tiene graves falencias que tienen que ser reformadas en el país. Si seguimos con estos paños de agua tibia, no va a cambiar el Ecuador. El Ecuador tiene que ir a una reforma profunda, y planteo al país que las reformas tienen que hacerse a través de una asamblea constituyente, sea para reformar profundamente la Constitución o para hacer una nueva Constitución que le permita al Ecuador salir adelante. Recordamos y al mismo tiempo invitamos a la ciudadanía a revisar los anexos de esta consulta popular, en donde consta que las comisiones de selección estarán integradas por un representante de cada una de las funciones del Estado. Un representante del Ejecutivo, uno del Legislativo, uno de la función judicial, uno de la función de transparencia, uno de la función electoral, 2 integrantes de la Academia
y dos de la ciudadanía. La sexta pregunta plantea lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo este proceso por la Asamblea Nacional? Virgilio, aquí, ¿por qué no está de acuerdo? La mejor herramienta que tenemos los ciudadanos en este momento es la memoria. Hace 5 años, en el 2018, nos dijeron también que eligiendo los consejeros de participación ciudadana se iban a resolver todos los problemas que tiene este organismo. Ahora, los mismos que nos pidieron que votemos por el sí en la consulta del 2018, nos dicen que este mecanismo ya no es válido. ¿Cuál es el argumento que se pone aquí en el decreto? Básicamente el porcentaje con que son electos los consejeros. Pero esto no se compadece con las reglas de la democracia. Y ahora, los mismos que nos dijeron que con una consulta para elegir a los consejeros iba a arreglar todo, nos piden que volvamos atrás. Y nuevamente, aquí hay una trampa. No es que la Asamblea va a elegir, no. Nuevamente una comisión técnica de selección. Esa comisión nombrará 20 representantes y la Asamblea tendrá que designarlos. Y tendrá que designarlos, sí, en estricto orden. No puede modificar ni siquiera cómo está confeccionada la lista. Además, una cosa importantísima, en todas estas nominaciones desaparece el criterio de paridad, que es fundamental en la Constitución del 2008. Esto es un retroceso para el diseño institucional. Y coincido con César, han destrozado tanto la institucionalidad que se requiere una asamblea constituyente. En 2019, cuando se desarrolló la única elección en urnas de consejeros de participación ciudadana, decía Virgilio, se han expuesto muchos datos. Bueno, conozcámoslos. Hubo un 45% de votos nulos y de blancos en esa elección. El promedio más alto en una elección nacional. La dispersión del voto fue tan alta que la mujer más votada tuvo 17 puntos de respaldo y el hombre más votado 7%. El representante de las organizaciones y de los pueblos pues llegó a un 38%. Con esos valores, ¿se puede realmente hablar de representación popular, César? De ninguna manera, es una vergüenza. Y para eso sirven las reformas, para eso sirven las consultas populares, para mejorar, para enmendar, para corregir. Esto no puede continuar. Representantes que no tienen legitimidad. El que ganó las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana, el cura Tuárez, llegó con menos del 7%, 6.9%. Y los que están ahora, que han ido reemplazando y reemplazando y reemplazando y sustituyendo, porque ha habido cambios y cambios y cambios, no llegan ni al 5%. Queremos representantes con el 5% del voto popular que no tienen ni siquiera legitimidad de haber ganado una elección. No. Entonces hay que buscar mecanismos de cambio. Esto no funciona. Lo de fondo es que esto no funciona, que la Constitución de Montecristi no funciona. Y entonces sí, vamos al menos a una reforma, a un cambio que permita, nuevamente, buscar mecanismos para tener mejor transparencia, mejor designación, para que esto no sea pues una sucursal de Carondelet. Dos posturas diferentes y una coincidencia. Analizar la posibilidad de ir hacia una asamblea constituyente para revisar integralmente la estructura del país que tan venida menos está desde hace un buen tiempo. Quiero agradecer las intervenciones de ambos ex legisladores, Virgilio Hernández, César Roón. Gracias por su participación hoy en Contacto Directo. Un gusto. Y luego de la pausa volvemos con Iván Correa, secretario de la Administración Pública. ¿Hasta dónde llegará la investigación de una presunta trama de corrupción que se habría orquestado desde el gobierno? Ya regresamos. El domingo 15 de enero, en una carta remitida a la Fiscalía, el presidente de la República señalaba estar completamente seguro de que la labor independiente de la Fiscalía terminará confirmando que no ha existido en el gobierno ninguna estructura criminal como la que falsamente se ha denunciado. Hoy nos acompaña Iván Correa, secretario general de la Administración Pública. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Muchas gracias por la oportunidad de poder dirigirme a los ecuatorianos gracias a la señal de Ecoavisa. ¿Siguen en el gobierno, Iván, siguen en el gobierno completamente seguros de esa afirmación de la primera carta que se remitió a la señora fiscal?
Lenin, lo dije yo en la Asamblea en mi comparecencia, lo ha dicho el señor Presidente de la República en una carta enviada a la fiscal, lo ha vuelto a decir el señor Ministro de Gobierno el día de ayer en la rueda de prensa y hoy vuelvo a decirlo en Teleecuador. El gobierno no tiene ninguna red, ni forma, ni formará de ninguna red o estructura criminal o de corrupción. Una cosa es que no forme parte, otra cosa es que la red no haya existido dentro del gobierno. Ahí hay una diferencia. Y vuelvo a insistir, el gobierno no tiene ni forma parte, ni en el gobierno ha existido una red de corrupción. ¿Qué es lo que ha habido entonces, Iván? Bueno, luego de los audios enseñados el día de ayer por el medio digital Aposta, lo que se ha claramente identificado que hay indicios de corrupción con cierto funcionario público, el cual el gobierno ha prestado y seguirá prestando toda la colaboración necesaria para llegar hasta los hechos completos y que la justicia haga lo que deba hacer. Llama la atención que el gobierno tardara 7 días en activar protocolos, en disponer acciones ante una denuncia de corrupción. Le pregunto, ¿fue el hecho de que se mencionara al cuñado del presidente lo que los llevó a desestimar de plano la denuncia de la Posta y a retrasar una semana acciones que pudieron tomarse en el día 1? Recordemos, Lenin, que lo que mostró la Posta hace una semana no fueron evidencias concluyentes de ningún tipo. Simplemente fueron audios que no permitían definir nada. Frente a eso, el gobierno actuó como debió actuar. Sí, ok, usted dice no eran audios concluyentes como los que se presentó ayer, pero eran audios que podían haber generado algún tipo de alerta como para disponer que en CENEL, que en SELEC o a la Fiscalía, esas cartas que se enviaron entre el fin de semana y el día de ayer se podían haber remitido a inicios de la semana anterior, sobre todo pensando en algo, Iván, en que los involucrados, las personas mencionadas, no se vayan del país. Muchos de ellos ya se fueron. Lenin, uno puede actuar sobre lo que ve y sobre lo que tiene y sobre las evidencias que existen. En relación a las personas que usted dice han salido del país o no han salido del país, hubiera sido interesante también poder haber conocido con mucho tiempo atrás esto. Seguramente se hubiera actuado también con tiempo. Pero lo importante es actuar sobre las evidencias. Una vez definidas ciertas evidencias, el gobierno ha actuado y el presidente ha sido claro, como siempre lo ha sido en todas sus intervenciones. No se dará paso a ningún tipo de corrupción en este gobierno y se actuará con mano dura siempre. ¿Le parece adecuado al gobierno que se demande a un periodista por denunciar un presunto acto de corrupción? El gobierno no ha demandado a ningún periodista, Lenin. No, yo no he dicho que el gobierno haya demandado. Pregunto, ¿qué opinión tiene el gobierno sobre una demanda particular interpuesta contra un periodista? Bueno, son los particulares los que deben de dar esa respuesta, Lenin. Cada uno tiene derechos como tiene responsabilidades. Así que, así como los medios de comunicación actúan y hacen su trabajo, también los ciudadanos pueden también tener derechos y actuar como corresponde. Ustedes ayer decían, el gobierno ha señalado o ha dispuesto que se entregue toda la información, pero ¿a quién nomás le dijeron que entreguen todo? Y le pregunto esto para tener claridad sobre los alcances de la acción del régimen. El día de ayer estuve yo al mediodía con la señora Fiscal General del Estado, simplemente para decirle y reafirmarle lo que el presidente de la República había enviado en su carta, que tendrá toda la colaboración del gobierno y de todas las instancias del gobierno para que ella pueda realizar su trabajo de acuerdo a derecho. 2, hemos hablado con la UAFE, hemos hablado con el CERCOP. Hemos hablado también que den toda la información a los asambleístas que así lo soliciten, como el día de ayer ya sucedió. En fin, todas las instancias del Estado tienen que colaborar. También el día de ayer SELEC ha puesto un memo y ha dicho las acciones que va a tomar. Y en fin, todo el Estado tiene que colaborar. El gobierno está claro en su lucha contra la corrupción y así será. Me he nombrado solamente a SELEC. ¿Solamente en esa empresa pública se está realizando investigaciones internas o también en otras empresas públicas? Gracias por permitirme la aclaración. El día de ayer también al presidente de EMCO le hemos pedido que cite a los directorios de todas las empresas públicas de manera que todos los gerentes pongan sus cargos a disposición y que inmediatamente solicite al señor Contralor General del Estado exámenes especiales en todas y cada una de las empresas públicas. ¿Están ustedes como gobierno investigando a otros funcionarios o exfuncionarios públicos? El gobierno no investiga, el que investiga es la Fiscalía, Lenin.
Como gobierno lo que hacemos es, desde la Secretaría Anticorrupción, generar políticas públicas para evitar procesos de corrupción. Sí, pero no han sido suficientes, evidentemente. Hernán Luque, el expresidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, ¿le rendía cuentas a usted, Iván? No me rendía cuentas porque los funcionarios no... Creo que el uso de sus palabras no es el correcto, no es rendir cuentas, pero obviamente el presidente de ENCO reportaba a la Secretaría General de la Administración Pública, es correcto. ¿Qué es lo que reportaba? Las actuaciones de los directorios de las empresas públicas. Luque sale del Porque gobierno... recuerda que cada empresa pública tiene su directorio y lo que realiza cada empresa pública se trata dentro de cada uno de sus directorios. ¿Y Luque sale del gobierno porque usted lo saca, Iván? Luque sale del gobierno porque presenta su renuncia. ¿Y usted no encontró motivos para decirle que se quede? No, en lo absoluto. En los audios que se han hecho públicos, se lo escucha decir a Luque que usted mandaba currículums que a él no le parecían adecuados porque correspondía a alguien que tenía 60 años. Hablaba de la gerencia de Flopec. ¿Usted recuerda ese episodio? Sí, claro. Envié un currículum de un almirante en servicio pasivo para que ocupe la gerencia general de Flopec, así es. Lo que se dice en ese audio, Iván, ¿no le parece que amerita ampliar la investigación más allá de las eléctricas e ir también hacia otras empresas públicas como Flopec? Con todas las empresas públicas, Lenin, con todas las empresas públicas, sin lugar a dudas. El ampliar la investigación a todas las empresas públicas implica el reconocer la posibilidad de que se hayan cometido también actos de corrupción en esas otras empresas. Implica la necesidad de que la sociedad tenga claro que en este gobierno se lucha contra la corrupción. Eso es lo que implica y eso es lo que vamos a hacer. ¿Usted conoce a Rubén Cherres, Iván? No. Sé quién es, obviamente, pero no tengo ninguna relación con él. De la información que tiene el gobierno, Hernán Luque y Rubén Cherres ¿están dentro o fuera del país? ¿Qué dice el Servicio de Migración? El día de ayer el señor ministro del Interior, al ser efectuado la misma pregunta en la rueda de prensa, dijo claramente que tiene la información obviamente completa, pero por motivos de investigación prefiere no darla y esa es la línea que seguiremos. El gobierno dice que no hay corrupción en sus entrañas. Sin embargo, el ministro de Energía, Fernando Santos, en este espacio alertaba hace algunas semanas que todas las semanas hay nuevos casos de corrupción dentro de Petroecuador. De hecho, ninguna empresa auditora, representante de grandes empresas internacionales en el país, ha querido auditar a esa empresa. ¿No les llama la atención a ustedes como gobierno que auditores internacionales digan, no saben qué, señores, yo ahí no me meto? En eso, en Petroecuador, yo no me meto. Creo que el ministro Santos aclaró lo que había dicho y a qué se refería exactamente, y más se refería a temas del pasado. Hemos insistido y creemos que una auditoría formal de todas las empresas públicas es necesaria, y especialmente en Petroecuador. Pero nadie se quiere hacer cargo, Iván, y eso es cosa del presente. Bueno, pero tenemos que insistir porque es necesaria una auditoría general en Petroecuador y en todas las empresas públicas. Ojalá alguien quiera hacerse cargo. Iván Correa, secretario de la Administración Pública, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos por acompañarnos en Contacto Directo. Mañana más entrevistas con la información sobre los temas de actualidad.